Lo mismo, el nacimiento de la clínica es una genealogía de la medicina. Lo mismo, la historia de la locura en la Edad Clásica es una genealogía de la locura. Y así tenemos diferentes temas. Hay una genealogía del racismo, que es otro tema que vamos a ver con detenimiento, porque está más vinculado, más estrechamente vinculado con la filosofía política. Pero en todos sus trabajos de interpretación genealógica, Foucault muestra un componente fundamental de cada uno de estos momentos. Y ese componente es el saber relacionado con el poder. El saber relacionado con el poder. Entonces, la genealogía, para resumir hasta aquí, ¿qué establece? Establece una comprensión o una interpretación de cómo se ha producido una relación activa entre el saber y el poder, de cómo se ha transformado esa relación de mutua influencia, dando lugar a distintos momentos. Estos momentos es fundamental que sean caracterizados, o mejor, verbalizados. Entonces, en la genealogía de la prisión se incluye de la prisión en el sentido moderno, actual, del presente de Foucault, son los años 70, los años 80, ese presente del siglo XX, por supuesto, le motiva a interpretar cómo la prisión, con sus características peculiares, se ha transformado desde algún momento que él establece como un punto de referencia. En 1757, el suplicio de Damián. Entonces, esta comprensión en realidad es una manera de interpretar el desenvolvimiento de los poderes emergentes, como a partir de un determinado poder hubo otros que surgieron y triunfaron, y otros, pero esos poderes que ya hacen referencia a la filosofía política no surgen solo por coerción, sino también por consenso. Es decir, están también respaldados por el saber. Este es el saber y este es el poder. Entonces, hacer la genealogía es interpretar de cómo una parte de la realidad actual, que incluye una compleja red de relaciones entre distintos componentes, ha devenido desde algún momento de inicio.
desde ese momento de inicio que nos refiere un momento inicial, el principio o el origen, si quieren, de ese campo de saber y poder efectivo del presente. Desde ese momento original hubo transformaciones que dieron lugar finalmente a lo que existe actualmente. Y ese es el trabajo del genealogista. Entonces, esta concepción, además de revolucionar la historia, incorpora el análisis del poder como un contenido sustantivo de la interpretación del pasado y la comprensión del presente. Bien, veamos el presente. Sí, Natalie. ¿Cómo se podría explicar la hermenéutica en relación con la interpretación y a diferencia de la genealogía? Por ahora vamos a decir que la interpretación es también hermenéutica. Es decir, hermenéutica, ¿qué significa? Significa, aparte del sentido teológico que tiene el término, que es bastante específico y técnico, es la manera como en Foucault el autor concibe los momentos. Para él hay 4 momentos, en este caso. En otros casos hay más o menos. En este caso comienza en 1757, en otros casos comienza antes o después. La hermenéutica, la interpretación, es la manera como él encuentra algunos hechos como hechos destacados que permiten comprender y dar cuenta del momento en su estructura. Ese es el acontecimiento. Entonces hay acontecimientos densos. Entonces él interpreta cuáles son esos acontecimientos densos en cada momento. Y al interpretar estos acontecimientos densos, está vertiendo su propia visión sobre el pasado. Es decir, la genealogía, como dice él mismo al inicio de su texto, el texto es Nietzsche, la genealogía, la historia. Fíjense lo que dice la primera frase de este notable texto. La primera frase es: la genealogía es gris, es meticulosa y pacientemente documentalista. Entonces, ¿qué significa eso? Que esto no es fruto de la imaginación, ni es fruto de una audacia interpretativa, de conocer algunos temas superficialmente y a establecer periodos o momentos, sino es el trabajo meticuloso, paciente, documentado. Así es la genealogía. Entonces, hacer genealogía es en realidad trabajar como historiador, pero de una forma nueva y comprometida. ¿Por qué comprometida? Porque la historia no es una exquisitez para anticuarios. ¿Quiénes son los anticuarios? Los que... Esta concepción es de Nietzsche, ¿no? La historia de anticuarios.
los que se deleitan coleccionando cosas antiguas. Entonces los anticuarios también pueden ser los historiadores que se deleitan ofreciendo narraciones verosímiles de lo que ha podido suceder sin casi ninguna vinculación con el presente. Entonces, la historia no es un deleite de anticuarios, sino es una interpretación, es decir, una genealogía para comprender el presente. Ese es un punto fundamental de la concepción Foucaultiana, y eso se advierte en todas sus obras, porque sus obras genealógicas, es decir, las que ofrecen una interpretación de cómo se habrían dado los momentos hasta llegar al presente, a su presente, en cualquier campo de interés de él, locura, educación, prisión, sexualidad, etcétera, etcétera. Eso que habría hecho él representa su manera de interpretar el pasado, basada esa interpretación en un profundo, paciente, meticuloso trabajo documental. ¿Qué es el trabajo documental? Es lo que se ve en cualquiera de sus obras. Por ejemplo, ya que estamos con Vigilar y Castigar, hemos visto cualquier obra de genealogía de Foucault es extraordinariamente documentalista. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas notas de pie de página. Aunque parezca algo sumamente pueril, es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque cada idea, cada aspecto que él presenta, que él analiza, que él organiza, que él relieva, está basado en fuentes. Y esas fuentes son documentos de archivo. Eso significa que la genealogía es, diríamos, hasta obsesivamente documentalista, porque la historia no es fruto de la imaginación ni de los intereses ideológicos, sino es fruto de la interpretación de las fuentes. Y esa es el matiz que le da quien hace la genealogía. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Es la manera como el intelectual, o el historiador diríamos, primero establece un ámbito de su interés. Se da cuenta que eso le interesa y lo explicita. A mí me interesa la prisión en Francia en 1980, en la década del 70 al 80, con todo lo que eso representa. Ahora, para comprender de dónde surge esto, esa es una pregunta profundamente filosófica, ¿no? Pero no es una pregunta filosófica orientada a la metafísica. No es la filosofía del arjé, es decir, del principio y del origen último de las cosas, sino es la filosofía que busca comprender cómo y por qué esto es así. Esto, no la realidad. Esto, ¿qué es esto? En este caso es la prisión. ¿De dónde surge esta prisión? ¿Por qué es así? ¿Por qué hay guardias? ¿Por qué se vigila al reo? ¿Por qué hay un reglamento? ¿Por qué se lo castiga en el castigo? Es decir, hay castigos dentro de la prisión. ¿Por qué hay liberación por buena conducta? ¿Por qué hay hacinamiento, retardación de justicia? Es decir, ese conjunto de preguntas que hacen a una parte de la realidad del autor, él trata de responder por esa motivación profunda de comprender cómo eso llegó a ser así.
Y para comprender eso hace una genealogía. ¿Qué significa? Ir al archivo, ir a la biblioteca, ir a la hemeroteca, ir a donde tenga que ir para recabar documentos, para recabar testimonios, para encontrar fuentes primarias. Esto es fundamental. No es lo que dijo fulanito, un historiador que habló sobre las cárceles, o el biógrafo de Jeremías Bentham. Son fuentes primarias. Para él eso es hacer genealogía. Por eso revoluciona la historia, como quehacer de los historiadores. Porque los historiadores nunca han remarcado el aspecto subjetivo de interés en el presente para investigar el pasado. Pero además, por todos los otros elementos. Por ejemplo, ¿por qué 4 momentos y no 5 o 3? Bueno, pues él tiene libertad de decir 4. ¿Y por qué iniciar con el suplicio de Damián en 1757? Él tiene libertad para hacerlo. Entonces, la genealogía es un ámbito disciplinar de trabajo intelectual de libertad, pero no de arbitrariedad en que yo escribo lo que quiero, sino de profunda meticulosidad, rigor, obsesión con el documento, la fuente, el texto. Y así pueden ver, Vigilar y Castigar, desde la primera página está llena de citas. Fíjense, citas primarias, es decir, citas de fuentes primarias. Y eso es lo que le da valor. El valor es testimonial, el valor de la fuente como la justificación de una posición teórica, política, etcétera, de un saber y de un poder de ese momento, es lo que le da valor a su trabajo y que impide que se convierta en una especulación, en una novela, en el producto de la imaginación o en un programa político. No, la genealogía no es un programa político, no es una narración ficcional, no es una arbitrariedad interpretativa totalmente, diríamos, libre. Entonces, para escribir la genealogía hay que ir al archivo, leer infinita cantidad de documentos, ser un erudito en el tema. Y cuando yo haya sido erudito, ya conozca muy bien, haya leído en bibliotecas de archivos, etcétera, puedo pensar el pasado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa pensar el pasado? Significa establecer los momentos. Significa ir al origen, el primer momento. Significa estudiar los acontecimientos densos. ¿Cuáles son los acontecimientos? Los que yo interpreto. Mi interpretación de los archivos, de los documentos, de todo lo que he leído, es que el nacimiento de la prisión hay que fecharlo, datarlo, a mediados del siglo XVIII, particularmente cuando existía la Bastilla. Y a partir de ese momento, con el suplicio de Damián, que es algo que da mucha atención, las primeras páginas de Vigilar y Castigar, puedo comprender qué sucedió después. ¿Después de qué?
después del suplicio, después de esa época, de ese momento en que el castigo último, capital, era el suplicio. Y cómo, gracias a los grandes reformadores, interpreto que habría cambiado ese ejercicio del poder en el suplicio hacia el momento del castigo. O sea, eliminar el suplicio e institucionalizar el castigo es un cambio, es una ruptura del momento político, del momento de ejercicio del poder, del momento en que triunfó este saber. Y cuando se rompe ese momento y se construye otro, hay otros poderes emergentes, hay otros saberes triunfantes y hay otros acontecimientos densos que expresan esa nueva totalidad social. Y eso, a ese otro momento, lo llama castigo. Ahora, eso tampoco es indefinido. Tiene un proceso de transformación. ¿Dónde pasa esto? En Francia, pero también en Estados Unidos y en varios países de Europa. Entonces, él está haciendo la genealogía de la prisión en la cultura occidental, en la civilización moderna. Y eso implica ir al archivo. Y todos los documentos son referidos al momento. Documentos de mediados del siglo XVIII sobre el suplicio de Damián. Después, documentos sobre los grandes reformadores que han cambiado del suplicio al castigo y han establecido pautas para comprender la realidad de una manera distinta, con otros saberes, con otros poderes, siempre documentos. Pueden ser libros, por ejemplo, libros de juristas como Beccaria, para el momento del castigo. Y así sucesivamente. Cada momento no es fruto de lo que él cree que habría pasado, es fruto de haber leído, de haber sistematizado, de haber ordenado, de tener anotaciones de todo lo que ha encontrado en varios archivos de Europa, no solamente de Francia, a los que tuvo acceso gracias a sus cargos de diplomático. Entonces, eso es hacer la genealogía. La genealogía es obsesivamente documentalista. Hay que ir a los archivos como fuente primaria para interpretar los momentos, para encontrar los acontecimientos densos, para relacionar el saber triunfante con el poder erecto, en ejercicio, dominando. Entonces, eso es interpretar el pasado. Y la genealogía, en cuanto a momentos, relación de saber y poder, acontecimientos densos y periodos de transición, es una interpretación. ¿Por qué es una interpretación? Porque esta no es la última palabra. Eso sería muy soberbio e ingenuo de parte de Foucault, ¿no? Decir, yo ya he explicado para Francia y para varios países cuál es el nacimiento de la prisión. Entonces ese tema, ustedes historiadores solo tienen que estudiar mi libro. No, no es así, sería ridículo, ¿no? No, él piensa, sabe y dice que sus genealogías son sus interpretaciones, pero con igual método, es decir, yendo a las fuentes primarias, yendo a los archivos, conociendo los documentos de manera erudita, no de manera casual, conocer algo de tercera mano, es decir, comentario del comentarista, no, sino las fuentes primarias. Con el mismo método, otro genealogista puede hacer otra interpretación de la cárcel.
Entonces está claro que esta concepción relativista de la verdad, que es típicamente posmoderna, también se da en Foucault, en el sentido en que él no tiene la presunción de creer que su trabajo es la última palabra, es concluyente sobre el tema. Los temas no se agotan. Y como puede aparecer otra genealogía de la prisión, también puede aparecer una tercera y una cuarta, también de Francia. Entonces las interpretaciones son infinitas en verdad. ¿Y por qué pueden ser diferentes? Por lo que sea. Porque aparecen nuevos documentos, porque los autores tienen otra perspectiva, porque los genealogistas, algunos pueden desechar ciertas fuentes o relevar otras. Entonces eso de que esta fuente vale, esta no vale tanto, esta vale mucho, son interpretaciones. No hay una palabra concluyente sobre el valor de las fuentes para comprender el desarrollo de los acontecimientos genealógicamente. Bien, volveremos a donde hemos empezado. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Doctor, Sí, César. ¿qué podemos entender entre saber y poder? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Bien, les decía, vamos a volver un poco a esto. ¿Cuál es el presente de la prisión? Es decir, el presente de Foucault de la prisión cuando él vivía. Tenemos una prisión. Un poco parecido al panóptico de San Pedro. ¿Cuáles son las características de esta prisión? Primero nos preguntamos dónde está. Y podemos decir en extramuros. ¿Eso qué quiere decir? Fuera de la ciudad. Eso es lo racional, esa es una prisión civilizada, moderna. No es como aquí, ¿no? En el centro, que además los presos salen en la mañana y vuelven en la noche. Y a veces sin guardia, ¿no? Los guardias los despachan para que se divierta un poco y bueno, se encuentran para volver. Fíjense la no modernidad en la que vivimos. Bueno, una primera característica. En extramuros. En general, es panóptico. La cárcel es un panóptico. Tú, Andrea, has dicho, creo, ¿no? La otra vez, ¿qué es panóptico? Que tiene vista para todo. Sí, pan, todo. Óptico, visible. Todo es visible. ¿Qué quiere decir eso? Que el preso no tiene vida privada, por decir así. Siempre se sabe dónde está y qué hace. Es decir, en este momento, bueno, está pasando clases. ¿Saben, no? Que el panóptico se pasa clases. Bueno, o si no está, creo que es un castigo dentro de la prisión pasar clases. Bueno, al margen de eso, ¿no? Siempre se sabe dónde está y qué está haciendo. ¿Qué más? Es una institución reglada, tiene reglamento. Es decir, un reglamento interno de lo que pueden hacer los reos, de lo que no pueden hacer, de cómo hay que castigarlos cuando transgreden ese reglamento interno. Estamos hablando del reglamento interno, de sus posibilidades, de sus beneficios, como esto aquí tan peculiar, de salir en la mañana y volver, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Para qué existe la cárcel?
Bueno, sobre lo del panóptico hemos visto algunas fotografías que están en Vigilar y Castigar y que, bueno, ahora les voy a poner. ¿Para qué existe la prisión? ¿Por qué existe? ¿Alguien puede responder? ¿Por qué existe la prisión y para qué? Sí, Sí, pensándolo. Daniel, ¿no? Andrés. Andrés, perdón. Pensando un poco así lógicamente, desde ese punto de vista, creía que una prisión se inventaba para separar a las personas que pueden ser dañinas para la sociedad. Para separar, solo es para separar. No, yo pienso que el mismo título te dice que es para castigar. Eso es muy importante, ¿no? Para castigar. ¿Castigar por qué? Por haber infringido la ley. O sea, por dañar a la sociedad. Claro, esa es la concepción clásica del derecho penal. ¿Por qué se establece una pena? Porque he dañado a la sociedad. Porque he transgredido las leyes. Porque tal vez he dañado grave, severamente a alguien, por ejemplo, asesinado. Entonces, es para castigar. Pero ¿castigar cómo? Privándole de algunos derechos. Está bien, pero no de derechos. En general diríamos, privando de libertad. Es un castigo por privación de libertad. Que se supone que es algo muy valioso, ¿no? ¿Será valioso o no? O alguna vez han escuchado, yo quiero ir a la cárcel, ahí voy a tener comida gratis. Sí, he escuchado. ¿Sí? ¿Y qué opinas? Por ejemplo, en la cárcel de San Pedro, mi tía tiene un amigo que él estaba un tiempo, tenía como 3 años, y luego cuando salió, le salía muy caro el alquiler, que no sé qué, y allá pagan muchísimo menos el alquiler de un cuarto. Entonces, ahora va, o sea, por su cuenta a la cárcel. No comete más delitos para que lo detenga y lo castigue y otra vez lo... No, se puede salir y entrar. No. ¿Qué opinan de eso? Típicamente boliviano, ¿no? ¿O no? ¿Conocen la vida de las prisiones latinoamericanas? Sí. Más. Sí. Hay buenos programas de televisión que muestra eso, ¿no? Sí. Ese tipo de programas hay que ver para enterarse cómo es. Hay Sí. uno buenísimo de Nat Geo, que es las peores cárceles del mundo, y ahí muestran a San Pedro y Sí. todo desde adentro es increíble. No he visto eso de San Pedro, alguna vez vi eso, pero qué interesante, ¿no? ¿Qué opinan de esa dinámica tan peculiar de la cárcel paceña? ¿Dirían que es según la modernidad, según el saber de la civilización moderna o no? Porque para que haya prisión tiene que haber un saber. Y es ese saber el que estamos señalando. Lo de extramuros no es por capricho, no es que alguien dice, no, es que no me gustan muros altos, entonces que se vaya fuera de la ciudad. No, es porque no tiene que haber la proximidad con la vida civil, por varias razones. Si alguien fuga, o si fugan varios, pueden cometer crímenes atroces saliendo a la calle que está repleta de gente. En cambio, si hay un perímetro de campo, además con cerco, con cámaras, con electricidad, se les hace más difícil escapar y dañar a los civiles en su escape.
Entonces todo tiene una racionalidad, no es por capricho, tiene que haber un reglamento. Claro, porque se va a tolerar ciertas cosas, pero otras no. Un asesino que esté en la cárcel que comience a asesinar a sus compañeros de prisión o de celda, no puede ser tolerado, tiene que ser castigado dentro del castigo. Se lo aislará, etcétera, etcétera, se le aumentará la pena. Entonces, todo esto es el saber triunfante de la cárcel. ¿Comprende? No es algo que se le ocurrió a alguien, sino es el desenvolvimiento histórico que ha dado lugar a un saber triunfante sobre la cárcel en los años 80 del siglo pasado. Ahora les pregunto, ¿qué opinan de nuestras cárceles? O de muchas latinoamericanas. Por ejemplo, algo muy frecuente es el hacinamiento. ¿Para cuántos ha sido construido San Pedro, saben? ¿Para cuántos prisioneros? ¿Para cuántos? De inicio creo que eran 13.000, tal vez. No, 800. No, pero es que ahorita son altísimos. Claro, llegan a 5.000, a veces 7.000. O sea, el hacinamiento es terrible. No sé, ¿cómo entran? ¿Alguien conoce San Pedro por dentro? ¿Tú conoces? ¿Y qué opinas? O sea, cuando fui y entré, me pareció como que una locura porque ves un montón de niños y es bien extraño porque en la puerta, si buscas a alguien, hay como unos taxis, taxis que son personas que trabajan de eso para buscártelo al preso. Y está por zonas, no te dejan entrar a todo San Pedro, es una partecita chiquitita, porque creo que es 1/5 de lo que es San Pedro lo que te dejan recorrer. Y hay niños jugando, hay gente que está ahí, ancianos que comen, mujeres, y un montón de gente, así todos caminan hasta que encuentran a la persona. Y ya gracias al documental ya entendí un poco las cosas porque demostraban que ellos no querían como que se regulen solos los reos, porque al final eso es lo que han hecho. Son, digamos que por cada 200 reos creo que hay un policía, entonces los policías casi tampoco pasan mucho de esa zona y el que dirige en realidad la cárcel son un grupo que hasta tienen sus busitos así bien extraños, que es como el presidente de la cárcel, el vicepresidente de la cárcel, así es todo un grupo, no me acuerdo su nombre. Y ellos manejan y están como que en una zona más privilegiada y ellos ya regulan, tienen que cobrar como que renta, tienen que ver los reos, por ejemplo a los extranjeros los tratan mucho peor, les cuesta conseguir cuarto y se arman cuartos solitos. Cuando yo entré justo estaban construyendo, le he visto un albañil que no sé si era reo o era de afuera, que estaban construyendo un cuartito para ir ampliando porque está creciendo hacia arriba, es muy extraño. Bueno, ¿alguien más conoce San Pedro? Yo les comenté hace algún tiempo que dirigí 2 tesis de maestría sobre San Pedro. Y fueron estudiantes que pasaron varios meses en conversación con los reos. Uno era un hombre y la otra era una mujer. A mí me sorprendió la mujer, ¿no? Claro, hay que tener bastante coraje para entrar ahí. Lo que tú dices es absolutamente cierto y es sumamente impactante. Bueno, primero, el reo que llega debe pagar para dormir, porque no puede dormir en el pasillo. Bueno, al final tiene que hacerlo si no tiene dinero, ¿no? En el pasillo, fíjense. O sea, para tener una celda hay que pagar. Y hay celdas que valen $1,000, $2,000 el mes, fíjense. O sea, eso de que afuera es más caro no es tan cierto. Adentro también puede ser muy caro.
Pero en la zona no. Pero eso en la sección se llama, ¿no? Sección, ya ni me acuerdo, creo que hay como 13, 15 secciones. ¿Qué son las secciones? Son como barrios dentro de la cárcel, ¿no? Y claro, esos barrios tienen sus propias tarifas. Y los más ricos, que obviamente son narcotraficantes y demás, pueden tener hasta casi como un departamento. Es decir, baño privado, cocina, living, dormitorio, todo eso pagado. Claro, esta como asociación sindical de presos, ¿no? Que son los que se autogobiernan y que claro también dan dinero a las autoridades o dan coimas a los guardias. Los que tienen dinero, que tienen mucho dinero y caen a San Pedro, pueden negociar su salida. Lo que les decía antes, ¿no? Negocian para salir con un guardia en la mañana y volver en la noche, algo así como un hotel, ¿no? Y claro, algunos hasta trabajan, fíjense, o sea, total pérdida de la racionalidad y del saber sobre la prisión, el saber moderno, que es castigar a alguien privándole de la libertad. O sea, ¿qué tipo de privación de la libertad es esa? En que pueden salir. El más rico, que tiene ahí un departamento, tiene chef, que es otro preso, tiene visitas de prostitutas, sin problema, cuando quiera. O sea, ¿de qué carencia de libertad estamos hablando? Esta prisión especialmente la de San Pedro, es algo sumamente extremo, porque rompe la racionalidad y el sentido de existencia de la prisión. ¿Cuáles son otras características de San Pedro? Bueno, André ha dicho los taxis, ¿no? Ahora, parece un mercado. Lo primero que uno advierte, alguna vez he visto desde fuera, ¿no? Y por lo que me contaban estos maestrantes que han hecho investigación, es como un mercado. Inmediatamente después de la primera, segunda puerta es un mercado donde todo se vende. Es decir, comida, ropa. Y por la investigación del maestrante, él ya tenía relación con varios presos, ¿no? El alcohol es sumamente caro. Es hasta 2, 3 veces más caro que afuera. Pero la droga es sumamente barata. Y se encuentra cualquier droga hasta 3, 4 veces más barato que afuera. O sea, fíjense la dinámica de San Pedro, ¿no? Después hay que pagar como, bueno, aparte del alquiler, hay que cumplir lo que le mandan a uno, ¿no? Que siempre es en el estrato más bajo. Y, bueno, si no tiene dinero y no tiene celda, porque para tener celda hay que pagar, y hay que pagar un alquiler. No, cuando tiene celda no tiene nada, tiene que comprar todo, tiene que llevar todo de sí mismo. Desde el colchón, si quiere dormir en el colchón. Así es, eso es San Pedro. Y los poderosos, claro, tienen servidumbre, pueden salir, los ricos, digo, ¿no? Y inclusive tienen estas prerrogativas. Bueno, tampoco parece muy difícil fugarse de San Pedro. Ha habido hace algunos años, ¿se acuerdan? ¿Han sabido de esa noticia? Que uno de los kioscos en la parte posterior salieron cavando con una cuchara, al parecer, ¿no? Un túnel. El típico cuento del túnel de cuchara, de los que se fugaron. Bueno, entonces, ¿por qué vemos esto? Porque evidentemente esta no es la realidad de las cárceles
cuando Foucault escribió Vigilar y Castigar. Él denunciaba el abuso de la que eran víctimas los presos. ¿Cuál es especialmente hacinamiento? Siempre hay hacinamiento, pero claro, en algunos casos ya es intolerable, ¿no? Y retardación de justicia. Pero países civilizados tienen estos problemas totalmente, diríamos, flexibles, ¿no? Es decir, no es una retardación de años, no es un hacinamiento multiplicado por 10 o por 100, será pues por 2, ¿no? Lo que es para 200 hay 400, pero no en lo que es para 100 hay 1000 o 3000, que de meterse trato personas una sobre otra, sí. Ahora, en los programas de televisión que les recomiendo, que de las prisiones actuales latinoamericanas, es patético. Las prisiones, por ejemplo, en Río de Janeiro, es realmente dramático el hacinamiento, los problemas y la delincuencia. Otro tema que me decía este maestrante era, es una universidad de la cárcel, pero es una universidad para delinquir. O sea, ahí además todos son inocentes. Nadie ha dicho, sí, soy culpable, estoy pagando mi deuda con la sociedad. Fíjense, ese es el saber triunfante de la prisión. El castigo, que es privar de la libertad a alguien, es porque tiene una deuda con la sociedad. Es decir, el saber triunfante de la prisión implica